Bien, vamos a reencontrarnos, muchachos, con esta física que estamos haciendo desde nuestros hogares en este tiempo de pandemia, para poder seguir avanzando, para poder seguir conociendo los diferentes temas que nos ha tocado trabajar y abriendo esta ventanita al mundo físico que nos rodea, pues, muchachos, ¿ya? Hoy día, particularmente en esta sesión, vamos a conversar de otra de las consecuencias del calor en los cuerpos. Hemos visto que los cuerpos se dilatan, hemos visto que los sólidos, los líquidos se dilatan, ¿verdad? Hemos visto las escalas termométricas, hemos visto la forma de transmisión calórica. Pero hoy día, en esta sesión, quiero que veamos algo que es bastante hasta mágico, producto del calor. Y es que por medio del calor podemos nosotros hacer que los cuerpos cambien el estado en el que se encuentran. Sí, cambien de fase, cambien de un estado a otro de la materia. Y eso lo logramos gracias al calor. De eso se va a tratar esta sesión, muchachos. Espero les guste. Bueno, partamos diciendo que existen hoy diferentes estados de la materia. Cuando yo era niño, me enseñaban que existían tres estados de la materia. Que existían el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Pero las investigaciones científicas han ido ayudando, ¿cierto?, a que haya más descubrimientos. Y hoy día se conocen muchos estados de la materia. Los tres estados básicos tradicionales: está el estado de plasma, está el estado de Bose-Einstein, y hay varios más, ¿cierto?, que es cuando los calientan más, ¿cierto?, y ahí aparecen otras partículas subatómicas, ¿cierto?, capaces de generar otro estado. Pero ya sería un estudio más teórico y profundo al respecto, que no nos va a llevar al destino que queremos. Nosotros vamos a trabajar con los tres estados tradicionales que hay: sólido, líquido, gas. Vamos a dejar el Bose-Einstein a un lado, vamos a dejar el plasma a otro lado. No nos va a interesar. Solamente nos interesan estos tres estados tradicionales. Y cada uno de esos estados tiene sus cualidades, sus características, que seguramente ustedes muy bien ya debe estarse acordando en la enseñanza básica. Tienen que haberle enseñado esto, ¿cierto? Por ejemplo, que el sólido, un cuerpo sólido, mi plumón, por ejemplo, tiene las partículas muy juntas entre sí, muy juntitas, ¿cierto? No inmóviles, muchachos, no están inmóviles. Estas partículas están vibrando todo el rato, pero no se desplazan, ¿ya? Están tan juntas, tan pegadas unas de otras, ¿cierto?, que es imposible que se desplacen, ¿ya? Yo me acuerdo del dibujo que me hacía mi profesor en la enseñanza básica. Cuando yo estaba en la enseñanza básica, vayan sacando la cuenta de qué edad estoy hablando, ¿ya? Y en particular decía que ese era el estado sólido. Claro, sí que ella se equivocaba un poquito, porque ella me decía, y las partículas ahí no se mueven. Sí, profe, se mueven un poquito, vibran, están vibrando, ¿ya? Hay una energía interna que las hace vibrar, ¿ya? Pero concordemos en eso, en que no se desplazan, no hay un movimiento acá adentro. El pizarrón es sólido, fíjate, yo no puedo pasar mi mano hacia el otro lado porque las partículas están apretadas, están juntas, ¿ya? No así el estado líquido, en donde el estado líquido muestra las partículas ya un poco más separadas y más aún tienen movilidad. Tienen movilidad. El estado líquido, las partículas tienen movilidad. Tomen un vaso, échenle agua y metan el dedo a través del agua. Ustedes van a ver cómo el agua se abre para que pase el dedo de ustedes. O sea, se mueven. Cosa que el sólido no lo hacía. ¿Ya? Acá, pensemos que hay cero movimiento relatorio. Acá ya hay cierto movimiento, ¿verdad? Además, el líquido, y siempre nos han dicho eso, y es cierto, se adapta al envase que lo contiene. Si el envase es cilíndrico, tú vas a tener un cilindro de agua. Si el envase es esférico, vas a tener una esfera de agua. Si el envase es cuadrado, vas a tener un cubo de agua. Se va a adaptar a la forma del envase que lo contiene. Y el tercer estado, el gaseoso, las partículas muy separadas y tendiendo a abrirse más.
siempre tratan de alejarse una de la otra, ¿ya? Todo elemento gaseoso es así, ¿ya? Tiende a dispersarse. Abran un poquito de perfume en su casa, destápenlo, o destapen, no sé, cuando hay escape de gas. Como siempre decimos, hay olor a gas, cuidado, revisemos, y se inundó todas las casas con ese olor, porque es un gas, y el gas tiende a ocupar todo el espacio, una característica de hecho, ¿ya? Aquí casi no se ven las partículas, ¿por qué? Porque están tratando de alejarse unas a otras. En el sólido, las fuerzas intermoleculares muy rígidas, muy resistentes, ¿cierto? Muy férreas, no dejan que las partículas se desplacen. Acá las fuerzas intermoleculares se han debilitado. Hay movimiento entre ellas porque las fuerzas son débiles. Y en el caso del gas, las fuerzas son prácticamente nulas. Las partículas tienden a irse para cada una para su lado. Son los tres estados de la materia, como les digo, muchachos, tradicionales que tenemos. Ahora, además de tener los estados de la materia, cuando yo aplico calor a cada uno de ellos, o quito calor a cada uno de ellos, yo puedo hacer que los estados cambien. Me explico. Si yo le aplico mucho calor al sólido, el sólido puede hacerse líquido. El sólido pasa al estado líquido. Y ese cambio es lo que conocemos como la fusión. Cuando el sólido se hace líquido, se transforma en líquido. Y si le sigo aplicando calor a ese líquido, bueno, si le sigo aplicando calor, el líquido se transforma en gas, lo que se conoce como vaporización. La vaporización. Le apliqué calor al sólido, lo fusiono, logro líquido. Le apliqué calor al líquido, lo vaporizo, generé este gas, el vapor de agua, el vapor que nosotros vemos normalmente. Ahora, al revés, si yo a este gas le quito calor, obviamente lo enfrío mucho y al enfriarlo voy a lograr que se licúe, que el gas pase a ser líquido, y eso se llama condensación. Y si ese líquido lo sigo enfriando, tanto lo paso a ser sólido en lo que sería la solidificación. Son los 4 cambios que hay entre estos 3 estados de la materia. Aplico calor, saco calor. ¿Estamos? Esos son los estados de la materia, muchachos, y estos cambios de fase a los cuales nos vamos a abocar ahora. ¿Ya? Vamos a partir estudiando entonces, ya que conocemos los estados de la materia, vamos a partir estudiando el primero de ellos, que es la fusión. ¿Qué tiene que pasar para que un líquido se fusione? ¿Ya? Recordemos que la fusión, ¿qué es entonces? La fusión, no la función. La fusión es el paso de un elemento sólido a un elemento líquido. Tan simple como eso. Pero, si bien es cierto, es simple, hay leyes que gobiernan la fusión. La fusión no se manda sola. Hay 3 leyes que la gobiernan. ¿Y cuáles son esas leyes? La primera ley de la fusión, ¿qué nos dice? Nos dice que para que un elemento que está en estado sólido se fusione, tiene que alcanzar primero cierto nivel de temperatura. O sea, no puedes tú fusionar un cuerpo sólido a cualquier temperatura. No, tiene que alcanzar cierto nivel de temperatura, nivel que se conoce como punto de fusión. El punto de fusión de un elemento, ¿ya? Por ejemplo, el elemento más cercano a nosotros es el agua. Entonces, el agua sólida, es decir, el hielo, tiene como punto de fusión los 0 grados Celsius. El hielo sólido, en estado sólido, para que se cambie a estado líquido, necesita entonces estar a 0 grados Celsius. Para que te hagas una idea, el mercurio
a menos 39 grados Celsius. A menos 39 el mercurio sólido se convierte en mercurio líquido, que conocemos nosotros en los termómetros, ¿verdad? El metal líquido ese es cierto, a menos 39 grados. El alcohol a 25 grados. ¿Ya? 25 grados Celsius. Todos esos son puntos de fusión y cada elemento tiene ya claro cuál es su punto de fusión. Entonces, si ustedes quieren lograr que el hielo pase a líquido, tienes que tener hielo a 0 grados. Si tienes hielo a menor temperatura que eso, nunca lo vas a hacer licuar. El mercurio tiene que estar a menos 39 grados. El alcohol a 25 grados Celsius. Son los puntos de fusión. Y para que los elementos alcancen entonces, o para que los elementos puedan transformarse en líquido, tienen que alcanzar primero el punto de fusión. ¿Ya? La segunda ley, ¿qué nos dice? Esa es la primera. La segunda ley nos dice a nosotros que una vez, ojo acá, una vez que alcanzaste el punto de fusión, pensemos en el agua, hielo sólido. Una vez que alcanzaste los 0 grados Celsius, bueno, ¿cómo logras la fusión? La segunda ley te lo dice. Una vez alcanzado el punto de fusión, debes agregar más calor, entre paréntesis, por unidad de masa, para lograr el cambio de fase. ¿Ya? O sea, lograste ese punto de fusión. Llegaste, en el caso del agua, al 0 grados Celsius. Bueno, licúala. Ya, pues, ¿qué hago para licuarla? ¿Qué hago para fusionarla? Le aplico más calor. Una vez que llegaste a 0, aplico más calor. ¿Cuánto? Bueno, dependiendo del material, dependiendo de la masa, vas a aplicar el calor. Ese concepto, el calor por unidad de masa, se conoce como calor latente. En este caso, calor latente de fusión. ¿Ya? El calor que tú aplicas al elemento una vez que alcanzaste el punto de fusión se llama calor latente de fusión y está dado en, lo voy a anotar acá arriba, calorías por gramo, porque son por unidad de masa. ¿Ya? Son por unidad de masa. En el caso del agua, el calor latente de fusión es de 80 calorías por gramo. Ese es el calor latente de fusión. ¿Qué quiere decir? Pensemos que tienes 1 gramo de hielo. Un gramo de hielo. Y quieres que se pase a líquido. Bueno, ese gramo de hielo primero tiene que llegar a 0 grados. Alcanzar el punto de fusión. ¿Lo alcanzaste? Bueno, aplícale más calor. ¿Cuánto le vas a aplicar en este caso? Vas a tener que aplicar 80 calorías. Porque son el calor latente de fusión del agua es 80 calorías por gramo. O sea, para derretir 1 gramo necesitas aplicar 80 calorías. Si el trocito de hielo que vas a tener, digamos que son 10 gramos, un cubito de 10 gramos de hielo, una vez que alcanzas el 0 grados Celsius deberás aplicar 80 por 10, es decir, 800 calorías más para poder que ese cubito de 10 gramos se licúe. Ese es el calor latente de fusión. Es la cantidad de calor que tú aplicas una vez que alcanzaste el punto de fusión, la cantidad de calor que tú aplicas por unidad de masa. No se te olvide eso, por unidad de masa. ¿Ya? Para 1 gramo, 80 calorías. Para 2 gramos, 160 calorías, etc. Es por cantidad de masa. Calor latente de fusión. Y la tercera ley es una ley bastante interesante y que muchos quizás tienen equívoco este concepto. La tercera ley dice que mientras se efectúa el cambio de fase, mientras está sucediendo el cambio de fase, o sea, ya llegaste al 0 y estás aplicando tu calor latente, ¿ya? Cuando estás aplicando ese calor latente, durante ese proceso, durante el cambio de fase,
la temperatura se mantiene constante. Fíjate, interesante. O sea, estás aplicando calor, pero el elemento no se está calentando. No está aumentando la temperatura. Obvio, ¿por qué? Porque la energía calórica que estás aplicando está, cierto, ocupándose en romper estas fuerzas entre las partículas para que cambie de fase. Ahí estás ocupando esa energía. Por eso esto no eleva su temperatura. ¿Ya? Ojo, tienes entonces primero que tener el elemento en su punto de fusión. ¿Ya? Estamos tratando de cambiarlo de fase. Primero que llegue al punto de fusión. Después, aplicas calor latente de fusión. Tanto como masa tengas. Y acuérdate que mientras se produce ese cambio de fase, la temperatura nunca va a cambiar. Nunca. Hay personas que quizás creen que para tomarse un café caliente, el agua tiene que estar hirviendo. Y para que esté más caliente, dejémoslo más rato hirviendo. No, pues ahí está el concepto errado. Ese se llama punto de ebullición, que también lo vamos a ver, pero es muy similar. Ya alcanzaste el punto de ebullición, ¿verdad? Ya más no va a subir la temperatura. Estás cambiando la fase, pero eso se mantiene a 100. ¿Ya? Mirémoslo al revés. Pon agüita en el refrigerador. Tómate agüita a 0 grados Celsius. Bien fría, porque hace mucho calor. Pongámosla en el refrigerador. Tomemos la temperatura, 0 grados. Rica el agua. ¿La quieres más fría? Ponla más rato en el refrigerador. No pues. Va a estar a 0. El agua, a toda presión atmosférica, ¿no? A una presión, a una atmósfera de presión. El agua, la temperatura más fría a la que puede estar, es 0 grados Celsius. 0 grados Celsius. No vas a encontrar agua a -1. Eso va a ser hielo, no agua líquida. ¿Ya? Ojo con eso. Y aquí te lo dice la tercera ley. Mientras se está produciendo el cambio de fase, la temperatura se mantiene constante. Esas son las 3 leyes de la fusión, muchachos. Los calores latentes, como te digo, son valores que ya están para cada elemento. Tiene su valor el calor latente. Los puntos de ebullición también están. Eso no hay que aprenderse, eso se usan solamente. Están, si tú lo buscáis y no lo usáis, otros los van a dar. En el caso de que estemos rendiendo alguna prueba, ¿cierto? Te van a dar esos valores. Ya, más importante que eso, chicos, es que nos demos cuenta que, y yo les hice un monito delante, que cuando pasamos sólido a líquido, apliqué calor y logré que el sólido se fusionara con estas leyes. Bueno, pero resulta que si yo le quito calor al líquido y pasa a ser sólido, se produce la solidificación. Bueno, ¿cuáles son las leyes de la solidificación? Las mismas. Son totalmente reversibles. Esta la podemos leer para los dos lados. Para que un sólido cambie a estado líquido, basta que alcance el punto de fusión. Si ese sólido en punto de fusión tú le aplicas calor latente, vas a lograr que se transforme en líquido. Y mientras se está produciendo esa transformación, la temperatura no cambia. Míralo al revés. Tienes un líquido que quieres transformarlo en sólido. Bueno, quítale calor. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcance su punto de fusión. O punto de solidificación, que vendría siendo lo mismo mirado al revés. ¿Ya? En el caso del agua líquida, el punto de solidificación es 0 grados Celsius. En el caso del agua sólida, hielo, el punto de fusión es 0 grados Celsius. Porque estás ahí en el límite. ¿Te fijas? Para un lado, fusión, para el otro lado, solidificación. Y ese punto en que se produce el cambio de fase, en el caso del agua, es 0. Y eso se conoce como punto de fusión o punto de solidificación. Ok, alcanzaste el punto de solidificación. Tienes que seguir quitándole calor. ¿Cuánto? Bueno, dependiendo de la cantidad de masa, porque lo que le quitas es el calor latente de solidificación, que es el mismo calor latente de fusión. Solo que se lo quitas. ¿Para qué? Para que el líquido pase a ser hielo. Para que el líquido pase a ser sólido. Tú le quitas calor, lo enfrías. ¿Cuánto calor le vas a quitar? Dependiendo de la cantidad de masa que tenga. Y mientras se está produciendo este cambio de líquido a sólido, tercera ley, no se te olvide, la temperatura del elemento se mantiene constante. Eso es en el caso de la fusión y de la solidificación, muchachos, que es lo mismo, como les decía, pero mirado al revés.
pero mirado al revés, con las mismas leyes. Bueno, ¿qué pasa después? Tengo el líquido y lo quiero pasar a gas. Y el líquido, para que pase a gas, se vaporiza, produciéndose la vaporización. ¿Ya? Pero resulta que la vaporización tiene dos partes. Y acá también a veces hay muchas personas que se confunden. La vaporización puede darse, o sea, transformar el líquido en vapor. Eso es vaporización, ¿verdad? Puede darse mediante la evaporación o mediante la ebullición. Sí, mediante la evaporación o ebullición. Evaporación es distinto a vaporización. Y hay muchos que confunden eso. El cambio de líquido a gas es vaporizar. Estás transformando en vapor. Y esa vaporización puede lograrse mediante la evaporación y mediante la ebullición. ¿Estamos? Voy a anotárselos por acá. La vaporización. Dos posibilidades. Evaporación, ebullición. ¿Y cuál es la diferencia? En los dos casos se produce vaporización. ¿Cuál es la diferencia? Que la evaporación se produce en forma lenta. En cambio, la ebullición es en forma rápida. Por ejemplo, cuando usted tiende alguna ropa mojada para que se seque y se seca, ahí está evaporando, porque está haciendo lento el proceso. Se está transformando el agua que tiene la ropa, ¿cierto?, lentamente a gas. Se gasifica y se va. Pero lentamente. Tú tiendes una ropa mojada, ¿cierto?, al ratito sigue húmeda. De a poquito se va eso, ¿cierto?, secando, es decir, saliéndose del agua transformada en vapor. Esa es la evaporación. En cambio, la ebullición es de forma rápida. Tú pones una olla en la llama y le das fuego, ¿cierto?, y empieza rápidamente, ¿cierto?, estás transformando ese líquido en vapor mediante la ebullición. Esa es la diferencia que hay, muchachos, entre evaporación y ebullición. Ambos vaporizan el líquido. Ahora, si hablamos un poquito de la evaporación, ¿de qué depende evaporación? ¿De qué depende la evaporación? ¿De qué depende la rapidez con que el agua se evapore? Bueno, depende primero de la temperatura alcanzada. Mientras más caliente está el líquido, más rápido va a lograrse la evaporación. ¿Ya? ¿De qué depende? Si tú tienes, por ejemplo, un envase con la boca ahí angosta y un envase con la boca ancha, llenos los dos de un líquido caliente, obviamente va a ser más rápida la evaporación por aquel que tiene la boca más ancha, porque hay más superficie expuesta al aire. Hay más superficie en contacto, ¿cierto?, con el aire, líquido aire, y ahí la evaporación es más rápida. Mientras más superficie hay, más rápido se evapora el líquido. O sea, ojo, muchachos, cuando tiendan una ropa, entonces, si quieren que se seque rápido, no la tiendas doblada, tiéndela estirada, que haya más superficie en contacto con el aire para que se produzca la evaporación. Ahora, pensemos que este líquido está sumamente caliente y está evaporando, ¿ya? ¿Por qué evapora? Porque hay partículas del líquido que se calentaron tanto que están moviéndose a velocidades altísimas, llegan a la superficie del líquido y saltan. Y al saltar, obviamente, se enfrían con el ambiente, ¿cierto? Y pueden tener dos posibilidades, o volver o escaparse. Si las temperaturas si la humedad, si el ambiente fuera húmedo, esto demora más en evaporarse. Puesto que esas partículas que van a saltar, ¿cierto?, al estar húmedos, ¿cierto?, pueden volver sobre la propia superficie, sobre el mismo líquido. Cuando ustedes tienden la ropa, volvamos al ejemplo de la ropa tendida, y el día está
está nublado, o hay neblina y tú tiendes, no se te seca nunca la ropa. Demora mucho en secar. ¿Por qué? Porque el ambiente también está húmedo. Entonces las partículas están volviendo al origen donde estaba. En cambio, si el ambiente está seco, estas partículas salen, ¿cierto?, convertidas en vapor. Cuando a ti te dan una sopa muy caliente y quieres tomártela igual, uno normalmente lo que hace es soplarla, ¿verdad? Bueno, y el proceso del soplido de la sopa, ¿qué produce? Hay muchos creen que el aire de mi boca es más frío que el de la sopa y por eso lo enfrío. No, lo que uno hace al soplar esto es sencillamente, si esta fuera la cuchara con sopa y yo soplo, hago que esas partículas rápidamente se vayan y acá vuelven partículas a subir y yo vuelvo a soplar, las partículas vuelven a salir. Entonces estoy acelerando el proceso de evaporación porque se están yendo esas partículas y con eso estoy logrando que la sopita se enfríe un poco. Todo eso en cuanto a la evaporación, muchachos, ¿ya? Por si acaso no está de más que lo sepan. Y en cuanto a la vaporización, ¿cierto? Vamos a estudiar nosotros solamente la parte entonces de la ebullición. La parte lenta ya la vimos. Vimos lo que pasaba con la evaporación, pero no hay leyes ahí que la gobiernan, ¿ya? En cambio, cuando es rápida, sí. Sí, y eso es lo que vamos a hablar ahora. En el caso de la vaporización, pero por ebullición. Ok, la ebullición, al igual que la fusión, tiene sus leyes. Y también tiene 3 leyes. Y felizmente para todos nosotros, 3 leyes bien similares. O sea, si te aprendiste una, estas ya las conoces. ¿Por qué? Porque la primera ley de la ebullición, para que se produzca la vaporización, la primera ley dice que para que se logre producir la ebullición, ¿cierto? O mejor dicho, la vaporización por ebullición, primero debes alcanzar, no yo, el elemento que van a hacer vaporizar, debe alcanzar cierto nivel de temperatura. Mira, muy parecida a la otra, la misma ley. Debe alcanzar cierto nivel de temperatura, que en este caso se llama punto de ebullición. El otro se llamaba punto de fusión, ¿te acuerdas? Ya, punto de ebullición. Que, por ejemplo, en el caso del agua líquida, el punto de ebullición es 100 grados Celsius. Obviamente a nivel del mar, a una presión de una atmósfera, ¿ya? 100 grados Celsius en el caso del agua. Bueno, y cada elemento, al igual que la fusión, tiene su propio punto de ebullición. El mercurio, por ejemplo, 357 grados Celsius. Para que hierva el mercurio, mira. 357 grados Celsius. El alcohol, 78 grados Celsius, el alcohol. Los mismos elementos que puse delante. ¿Ya? 78 grados Celsius. Ahora, uno se aprende de memoria siempre el que más usamos, que el agua, lo otro. Yo, claro, tengo que mirarlos también porque no me los sé todos de memoria, ¿ya? Son puntos de ebullición. Es decir, si estás a una atmósfera de presión y logras esta temperatura, has cumplido con la primera ley para poder vaporizar este elemento, ¿ya? Lo alcanzaste. Ya, y una vez que lo alcanzaste, ¿qué? Bueno, aparece la segunda ley. ¿Qué dice la segunda ley? Sencillamente que una vez alcanzado el punto de ebullición, se debe agregar cierta cantidad de calor por unidad de masa, igual que delante. ¿Alcanzaste ahora el punto de ebullición? Bueno, ¿quieres que esa cosa vaporice? Dale, pégale con más calor. Tienes que darle más calor. ¿Cuánto? Dependiendo de la cantidad de líquido que tengas. Tienes que aplicarle por unidad de masa cierta cantidad de calor. Y ese calor ahora se va a llamar calor latente de ebullición. Calor latente de ebullición. Delante teníamos el calor latente de fusión. Ahora calor latente de ebullición, o también se conoce como calor latente de vaporización, que al fin de cuentas es lo mismo.
¿verdad? El proceso, en rigor, debiera ser de vaporización. Sí, en rigor debe ser de vaporización, porque tú estás produciendo el cambio. El cambio, entonces, una vez que alcanza el punto de ebullición, aplícale más calor, calor latente de vaporización, ¿cierto? Que eso depende de el material, igual que delante. Depende del material. En el caso del agua, lo voy a notar acá arriba, en el caso del agua son 540 calorías por gramo para el agua. Tú quieres transformar 1 gramo de agua líquida a vapor de agua, bueno, el calor latente es 540 calorías para ese gramito. El calor latente funciona en 80, ¿te acuerdas? Para que 1 gramo de hielo se transforme en líquido, aplícale 80 calorías. Para que 1 gramo de agua líquida se transforme en vapor, tienes que aplicar 540 calorías. Como que necesitas más calor para pasar al estado, claro, si es un estado más caliente, ¿ya? 204 en el caso del alcohol, 204 calorías por gramo, calor latente de vaporización. Y así, cada elemento tiene su propio valor de calor latente de ebullición, que al igual que en el caso de la fusión, chicos, no se olviden, es por unidad de masa, ¿ya? Por unidad de masa. Calor latente de ebullición. Y la tercera ley, me imagino que ya la tienen. Mientras se produce la vaporización, mientras se produce el cambio de fase, la temperatura permanece constante. De igual manera, mientras se produce este cambio de fase, la temperatura es constante. ¿Ya? Esto era entonces el caso de la vaporización. Pero si lo miramos al revés, si le quito calor al gas, se produce entonces aquí la licuación, ¿cierto? O también llamada la condensación. Y obviamente, al igual que lo dijimos anteriormente, para la condensación, las leyes son las mismas, porque son reversibles. Si tú tienes vapor de agua y quieres transformarlo en agua líquida, bueno, ese vapor de agua debe alcanzar el punto de ebullición. En este caso, punto de condensación, que es el mismo, que sería 100 grados Celsius. Tienes, no sé, vapor de agua a 150 grados. Enfríalo hasta que llegue a 100. Si el vapor de agua llegó a 100 grados, bueno, ahí aplícale calor latente de condensación, o lo que es lo mismo, el calor latente de ebullición o vaporización, que es el mismo. ¿Ya? Como es agua, 540 calorías por gramo. Pero aquí tienes que sacarle 540 calorías, enfriarlo más. Por cada gramo quítale 540 calorías. Y ahí se va a estar transformando en vapor. Perdón, en este caso en líquido. De vapor a líquido. Y mediante o durante ese cambio, la temperatura permanece constante. ¿Ya? Eso es, muchachos, los cambios de fase. Los cambios de fase y los cambios de fase, tanto en la vaporización como en la ebullición. ¿Ya? Lo que quiero hacer ahora es un ejemplo para que veamos nosotros cómo se aplica esto, cómo se aplica esto de los cambios de fase. ¿Ya? Veamos. Un ejemplo cualquiera. Vamos a hacer uno simple con el agüita solamente. Ya esto ustedes claramente entenderán que puede ser con cualquier elemento. ¿Ya? Los valores están. Y eso estaba buscando recién. Los valores están. Como les digo, uno no se los puede aprender todos de memoria. ¿Ya? Yo por lo menos no tengo esa facilidad. ¿Ya? Yo me aprendo sencillamente lo vital. Y lo otro hay que razonarlo y hay que relacionarlo entre sí. Hagamos un ejemplito. Un ejemplito. ¿Qué pasa si tienes 10 gramos de hielo? 10 gramos de hielo. Y quieres que estos gramos de hielo se transformen en vapor de agua. Vapor de agua. Pero en los 10 gramos de hielo estaban a menos 20 grados Celsius. Y quiero lograr vapor de agua a 150 grados Celsius.
con estos 10 gramos de hielo, yo quiero llegar, ¿cierto?, a obtener vapor de agua a cierta temperatura. Entonces, fijémonos en los pasos que yo debo seguir para acá. Y yo particularmente me hago un dibujo siempre. Yo soy visual, por tanto tengo que ver lo que estoy haciendo. Si les sirven a ustedes, háganlo. No está mal. ¿A qué me refiero con eso? A que yo tengo un cubito de hielo y lo estoy viendo. Claramente está en estado sólido. ¿Ya? Y este cubito de hielo, que son 10 gramos, están a menos 20 grados Celsius. Ah, pero yo quiero pasarlo de a poquito hasta llegar a vapor de agua. ¿Cuál es el primer paso entonces? ¿Qué decía la primera ley de la fusión? Que hay que lograr que este cubito de hielo logre estar en su punto de fusión, es decir, que llegue a 0 grados Celsius. El mismo cubito de hielo. Ahora que está a 0 grados Celsius, aplícale más calor para que esto cambie a qué, y me va a quedar ahí una pocita de agua. Pero el agua, tercera ley, ¿a qué temperatura va a estar? ¿Qué dice la tercera ley? Que cuando se logre este traspaso, en el momento de este traspaso la temperatura es constante, es decir, voy a tener agua a 0 grados Celsius. Perfecto. Y ahora que tengo agua a 0 grados Celsius, si le aplico más calor, lo que logro es calentar el agua hasta lograr su punto de ebullición, 100 grados Celsius. Y ahí el agua empieza a hervir. Y ahora que esa pocita de agua, ¿cierto?, que está ahí y está ya entrando en ebullición, voy a lograr entonces tener vapor de agua. Esa es una nube, mira, ¿ya? Vapor de agua, ¿pero a cuánto? A 100 grados Celsius. Porque durante el cambio de fase la temperatura es constante. Y finalmente, este vapor de agua es al que yo puedo aplicarle más calor y elevarlo a lo que quiero llegar, a 150 grados Celsius. Mira todo el proceso para que un trocito de hielo pase a ser vapor de agua. Bonito, simpático, pero hay que tener cuidado, ¿ya? A ver, ¿y cómo hago esto? Bueno, cuando tú le aplicas calor a algo, en este caso al hielo, lo que haces es calentarlo. Y podemos nosotros saber cuánto calor recibió para calentarse. Y eso ya lo hemos hecho en sesiones anteriores. El calor que yo aplico acá y que el hielo absorbe para calentarse, sencillamente lo voy a calcular como acostumbro a calcular cualquier calor. M por C por delta T. La masa, que son 10 gramos, por el calor específico del hielo por la variación de temperatura, 20 grados. Ojo que el calor específico del hielo, y esto también lo tiene de característica el agua. El hielo es agua sólida. El calor específico del hielo es distinto al calor específico del agua líquida y es distinto al calor específico del agua vaporizada. Por si acaso, ¿ya? La diferencia no es tanta entre uno y otro, pero hay diferencia. En el caso del agua líquida, el calor específico es 1. En el caso del calor específico del hielo, creo, si mal no recuerdo, es 0,5. Y en el caso del vapor, creo que es 0,55. ¿Ya? Pero esos son datos que, como te digo, en el momento se les dan, así que no hay tanta drama. Solamente le hago ver que tengan cuidado ahí. El agua, una vez más, ¿cierto? Hay que tratarla con cuidado. Perfecto. Tenemos el calor, entonces, llamemos calor 1, ¿cierto? El calentar el hielo. ¿Qué tengo después? Calor 2, que es el calor latente de fusión por la cantidad de masa que tengo, porque es por unidad de masa. ¿Te fijas? Entonces, si es hielo, el calor latente del agua, 80 calorías por gramo, y como son 10 gramos, aquí tendría que estar aplicando 800 calorías. Este Q2 ya lo tengo. Son 800 calorías que debo aplicar para derretir el hielo y pasarlo a líquido, sin cambiar su temperatura. Estas 80 calorías están rompiendo las fuerzas internas nomás. Están rompiendo las fuerzas que te mantienen fija en la red cristalina. Esas están rompiendo. Eso está haciendo las 800 calorías. Perfecto. Tengo agua líquida a 0 grados. Quiero calentar el agua líquida. ¿Cómo sé cuánto calor necesito? M por C por delta T. Otra vez, lo mismo que acá. Solo que aquí el calor específico es del hielo
acá el calor específico del agua líquida. Y la temperatura cambia, de 0 a 100 son 100. Acá era de menos 20 a 0, 20. ¿Ya? Luego, lograste que llegaras al punto de ebullición, ahora vas a vaporizarlo. ¿Cómo? Aplicando un calor que en este caso es 2, 3, este es el calor 4, que va a ser calor latente de ebullición o calor latente de vaporización por unidad de masa. Que en el caso del agua líquida el calor latente son 540 calorías por gramo. Como son 10 gramos, 5400 calorías, ya la tengo. Necesito 5400 calorías para que el líquido se transforme en gas. ¿Por qué? Porque el calor latente de vaporización del agua es 540. Acá, ¿por qué 800? Porque el calor latente de fusión del hielo es 80. Y como es por unidad de masa, multiplicado por la cantidad de masa que hay. Y finalmente, muchachos, un Q5 MC delta T para poder calentar ese vapor. Masa que sigue siendo en todo el proceso los 10 gramos, calor específico del vapor, que como les digo creo que es 0,55, y por la versión de temperatura, 50 grados. O sea, esto es calculable, eso es calculable, esto es calculable, etc. Todo tú lo puedes calcular. ¿Cómo sabes finalmente cuál es el calor que necesitaste tener para cambiar 10 gramos de hielo a vapor de agua? Sencillamente sumando Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. Ahí tienes tu calor total aplicado. ¿Ya? Y si esto, muchachos, les pareció interesante, porque a mí la verdad que me parece súper interesante, más interesante va a ser que podamos, y voy a borrar un pedacito de acá solamente, que podamos graficar lo que acá ha sucedido. Los gráficos de estos cambios de fase son bastante interesantes. Vamos a graficar en un gráfico calor versus temperatura lo que hace sucedido acá en nuestro ejemplo, ¿ya? Partimos con 10 gramos de hielo, ¿verdad? 10 gramos de hielo a menos 20 grados de temperatura. Bueno, aquí está el 0. Aquí está el menos 20. Ahí está el menos 20 grados Celsius, ¿ya? Pero aquí aplicaste calor. Aplicamos cierta cantidad de calor que le llamamos Q1. Ahí está. Aplicaste Q1 y ¿qué le pasó al hielo? Se calentó, elevó su temperatura, es decir, logró llegar al 0 grados Celsius cuando tú aplicaste Q1 de calor. Lograste el punto de fusión del hielo y aplicamos más calor, ¿se acuerdan? Las 800 calorías. ¿Para qué? Más calor, 800 calorías, para que se lograra el cambio de fase. Bueno, pero, tercera ley, en el cambio de fase mantenemos constante la temperatura. Por tanto, apliqué calor, pero aquí se mantuvo la curva, mira. Sobre el 0 no hubo fluctuación en la temperatura. Aquí calentaste el hielo y aquí estás cambiando fase. Lograste llegar a agua líquida a 0 grados. Ahí, logramos llegar a agua líquida a 0 grados. Pero esa agua líquida la calentamos y llegamos al punto de ebullición. ¿Cómo? Aplicando más calor. Apliqué más calor. Llegué a un calor Q3, ¿verdad? Apliqué cierta cantidad de calor y el agua ahora no está a 0, sino que aumentó su temperatura hasta 100 grados Celsius. ¿Verdad? Agüita líquida a 100 grados. Apliqué más calor, 5400 calorías, porque apliqué calor latente de vaporización, que es calor por unidad de masa. Como eran 10 gramos, 5400 calorías, un Q4. Y logré llegar con el líquido y cambiar fase. Por tanto, con Q4, la temperatura nuevamente se mantiene constante. Ahí. Se mantiene en 100. Pero aquí hubo cambio de fase. Y finalmente, cuando ya tenías vapor de agua, le aplicaste más calor, un Q5, y lograste calentar el vapor de agua. Llegaste hasta ahí. Es decir, lograste 150 grados. Mira qué bonito quedó este gráfico. Esos son los gráficos de cambio de fase, muchachos.
Partimos acá en el estado sólido. Voy a poner aquí sólido. Estoy calentando el sólido. Pero acá, línea horizontal, cambio de fase. Aquí se está produciendo la fusión. En este caso de nuestro ejemplo, la fusión del hielo. Aquí tengo sólido todavía. Hielo sólido a cero. Aquí tengo agua líquida a cero. Si aplico más calor, le estoy aplicando calor al líquido hasta que logre el punto de ebullición. Y acá arriba tengo entonces el otro cambio de fase, porque la temperatura se mantiene constante. Fíjate, las líneas constantes indican que no hay cambio de temperatura. Como estoy aplicando calor y sin cambiar la temperatura, ahí se está produciendo el cambio de fase. ¿Ya? Aquí tengo líquido a 100 grados y acá tengo gas a 100 grados. Agua líquida a 100, agua vaporizada a 100. No ha aumentado la temperatura. Sigo aplicando calor y esto empieza ahora a calentarse. ¿Quién? El gas, lo gaseoso, o sea, el vapor. Las líneas oblicuas son los estados, las fases donde estás calentando cada uno de los estados. Las líneas horizontales son los cambios de fase. Eso, porfa, que se te quede bien. Estos gráficos los he visto en muchas pruebas. ¿Ya? Como dije que esto era reversible, claro, reversible, o sea, tú puedes tener vapor de agua y empezar a quitarle calor hasta convertirlo en hielo. Obviamente partirías de arriba, en la temperatura, ¿cierto? Temperatura del vapor, y empezarías bajando, líneas también oblicuas, y las líneas horizontales te van a indicar los cambios de fase respectivos. ¿Ya? Espero, muchachos, esto se haya entendido. Espero les haya gustado y espero les sea fácil. Les sea fácil. La verdad que no tiene por qué hacérselos difícil, puesto que es fácil. ¿Ya? Eso pues, amigos. Cualquier duda ustedes ya saben. Me ubican. Chao, que estén bien. Un gusto. Cuídense.